Muy buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Bugambilias en Zapopan, Jalisco, para conocer una obra de un viejo conocido, el arquitecto Martín de IMA. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, Abraham, muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos una vez más después de algunos años. ¿Cómo ha ido la vida? Todo bien, ahí proyectando. Excelente, se nota que muy bien porque esta casa ya me gustó y todavía no la conozco, jóvenes. Arquitecto, platícanos por favor todo sobre el desarrollo, en dónde nos encontramos, qué dimensiones tiene el lote y si esta fachada es poniente o son mis nervios. Bueno, la casa está en Bugambilias, es un terreno de 10 por 30 y efectivamente la fachada es poniente, por eso fue una fachada cerrada, se trató de hacer algo sencillo, algo que no tuviera mucha pretensión y sobre todo eh, cerrada pues a la orientación. Excelente. ¿Y la topografía cómo era? La topografía sí estaba un poco accidentada hacia abajo. Lo que hicimos fue aplanar el terreno. Era un terreno eh, de relleno. Entonces el sistema constructivo tuvimos que meter un micropilotes, pero todo resultó bien. Platícanos un poco qué son los micropilotes. Los micropilotes es un sistema constructivo derivados de acero y concreto. Generalmente se usa para profundidades grandes. Las zapatas llevan zapatas aisladas, pero las zapatas aisladas no iban a contener el peso debido a que era un terreno pues, de relleno. Entonces metieron los micropilotes a una profundidad de 4 metros hasta llegar a tierra un poquito más firme. Excelente, excelente. Esas son las noticias que a veces los clientes no quieren escuchar, Sí, ¿verdad? sí, de hecho, incluso estábamos nosotros ya aventando las plantillas antes del acero, cuando nuestro calculista nos habló y nos dijo, ¿sabes qué? Necesitas micropilotes. ¿Cómo? Pues sí. O sea, ustedes Y ya estaban excavando. ya, sí. No, pues sí, una noticia muy dura. No hicieron la mecánica de suelos antes, pues, o ya la clienta ya No, sí, tenía sí se hizo, urgencia. pero fue un tema ahí que hasta la fecha no sé qué pasó, pero sí se hizo la mecánica de suelos. Muy buenas tardes. Entonces, muy probablemente más bien los calculistas, ¿verdad? Se les pasó ver Sí, la recomendación del del ingeniero. ingeniero. Claro. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Lo bueno que estábamos a tiempo. Exacto, exacto, exacto. Se ve muy bien la fachada, ¿eh? O sea, el que haya quedado orientada hacia el poniente, creo que la trabajaste muy bien. Me gustó mucho ese hueco que logras acá, ¿verdad? O sea, que te ayuda para ventilar Sí, la ahí recámara. logramos ventilar dos espacios, de hecho, tres, que es la recámara principal, el estudio y el baño de la recámara principal. Ahí pusimos un olivo aceituno que esperemos pronto crezca para dar la intención que se tenía con ese árbol. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el lote? 10 por 30. 10 por 30, no, pues buenísimo. Fíjense cómo deja la cochera un poquito inclinada, ¿verdad? Siguiendo la pendiente natural del terreno. Ahí pudiste haberla dejado completamente plana, solamente con pendiente hacia el frente. De hecho, ahí era un tema que sí se vio ahí con el maestro albañil. Si la hubiéramos dejado plana, teníamos que haber levantado mucho el, El piso el terminado, piso terminado. claro. No, quedó bien. Y creo que sigue muy bien, ¿verdad? Como
la imagen de las demás casas Ujú. que van adecuándose de esa manera. ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? Pues principalmente estamos viendo San Andrés en en dos formatos, que es el de la fachada y el de el adoquín de la cochera. En las escaleras tenemos Santo Tomás y creo que combinaron muy bien los materiales. Sí, se ve muy bien el Santo Tomás acá, ¿eh? Me gusta que hay mucho detalle, ¿verdad? Dejas a 45, ¿verdad? El corte de los escalones. Sí, Excelente. El detalle de la jardinera, ¿no? Muy bien. Y aquí sí los coches, pues no le das cubierta. ¿Había alguna restricción en el frente del sí, terreno? sí, no se podía poner ninguna techumbre. Y ahora sí que el tema ahí de los carros, pues sí le van a, sí tienen ahí con el sol, pues. Claro. Pero bueno, al final responde a las restricciones del fraccionamiento. Me gusta mucho este detalle, ¿no? Cómo le va dando la vuelta a la piedra y se va sintiendo como muy, muy sólida de mampostería. ¿Podemos pasar? Sí, Adelante, jóvenes. ¿Cómo arrancas el diseño, arquitecto? ¿Cuál es tu proceso? pues en este proyecto mi idea principal fue un jardín central. Quería que ese espacio fuera el que conectara, digamos, a todos los espacios, que se sintieran juntos. Creo que sí se logró. Inicialmente inicié con eso. Un patio central, buenísimo. Y fuiste resolviendo, ¿no? A partir de... Sí, aquí nos pedían una servidumbre lateral, que era forzoso porque colindamos con servidumbre del fraccionamiento y por eso tenemos este pasillo. Me gusta porque lo aprovechas como un remate, ¿verdad? Qué agradable está el patio, ¿eh? La casa cambia completamente de temperatura. Sí, sí, creo que fue una intención bien lograda. Y el dejar las esquinas. A veces siento que las esquinas en un patio son complicadas. Aquí las resuelves muy bien porque utilizas estos PTRs, ¿verdad? PTRs, así es. Que se mimetizan un poco con el aluminio, ¿no? Que tenemos. Claro. Ah, qué bonito el detalle de la madera. ¿Qué tipo de madera es? Es encino. Se ve muy natural. De hecho, queda bastante ancha la puerta, ¿verdad? Ahorita la estaba agarrando y Sí, como 9 centímetros. Y logras que se pierdan todas. La cocina al principio se siente bastante bien. También te da una sensación como de departamento, ¿verdad? sí, de hecho quería separar la cocina del comedor, que no estuvieran juntas como normalmente de repente lo hacemos los arquitectos, y quería que sí se separara con este patio de la cocina del comedor. Está genial porque me parece que no hay recámara en planta baja, ¿verdad? Entonces No, pudiste aprovechar muy bien todo el espacio así para es. el área social. Es una melamina extramate, ¿verdad? Está muy Sí, bien. Fíjense a ver si se alcanzan a sentir la textura. Es distinta, ¿no? No es cualquier melamina. Y eso también te eleva el precio, ¿verdad? Pero está muy bien. La cubierta es de cuarzo, ¿verdad? sí, Sin isla, perdón, sin campana. sí, sin campana. Pues tenemos ahora sí que este espacio, esta ventilación pues natural que nos da, y la aprovechamos para no ponerla. Buenísimo. De repente de repente hay campanas no muy bonitas o que no le gustan mucho al cliente o a nosotros mismos, y nos la pudimos ahorrar. Sí, a mí tampoco me gustan. ¿Cómo es la modulación del espacio? ¿Cuánto mide este primer módulo? ¿Hay algún criterio? Pues nos fuimos de 4 metros, de 4 a 5 metros, fuimos modulando los espacios, este, para que se sintieran un poquito más agradables, no tan ajustados.
Pero sí, más o menos esos metros fue lo que nos fuimos adaptando. Excelente. ¿Eso es una alacena? Sí, ¿O es un cuarto de lavado? ¿O qué no es? es una alacena oculta. Muy bien. Ah, excelente. Muy buen espacio. Con su push. Ah, pues este espacio creo que está genial. ¿Cuánto mide de ancho por largo? Como un 3 por 4. Debe medir unos 4 por 3, sí, Ujú. 3 por 4. Está excelente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 357. Es que tiene muy buen tamaño. Te quedó muy bien el muro de concreto aparente. Sí, fíjate que el concreto aparente me gusta no chulearlo. Ya ves que muchos arquitectos lo hacen. Ujú. Creo que me gusta cómo queda y si hay de repente errorcitos, pues que se vean. Porque al fin y al cabo, pues creo que eso es un concreto aparente. Esa es la intención. Pero además te quedó muy bien. ¿Usas algún tipo de simbre especial? ¿Algún desmoldante? Madera, fajilla de primera, pues para que sea, que quede lo mejor posible, desmoldante. Y en esta ocasión, pues no usamos los moños. Ah, no tiene moños. No, ¿Y cómo amarras los polines? híjole, ahora sí que por la parte de afuera, Ok. con polines y amarrándolos bien. Qué interesante, los maestros son unos cracks, ¿verdad? Sí, ahora sí que el trabajo sin ellos, la verdad, no sería posible muchas de las cosas que... Este tiene un espacio a doble altura Ujú. porque la intención ahí, y baña muy bien, tenemos un domo arriba, es que se ponga un árbol en una de las macetas Ah, y salga en la planta alta. Baña muy bien el sol, sí, pero no se ha puesto. Pero está esa, muy esa bien. es la intención. Las macetas están muy bien. Me gusta mucho cómo se relaciona con la planta alta, porque aquí se genera una pequeña doble altura, ¿verdad? Sí, Este espacio quedó muy bien. Ahorita vamos con la escalera. Ah, pero sí tenemos una terraza ¿o qué es? un pequeño bar. Ah, pues este espacio quedó muy bien. Esto me dirá que como unos 6 metros, 6 de ancho, 6 por Sí, 8. sí, sí, más o menos. Que es sala comedor. Sala como... ¿Qué árbol es el del patio? Un olivo aceituno. Olivo aceituno también. Excelente. El piso es en un porcelanato, ¿verdad? Es porcelanato, sí. Ujú. 60-120. Muy bien, ¿no? Pues es que aquí la casa ya se vuelve súper fresca. O sea, ya tienes una fachada este. Aquí ya no le da el sol en la tarde. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? 270. ¿Los 70? O sea, se siente muy bien. Y vean la vista, jóvenes. Estamos en una parte muy privilegiada de la ciudad, de Zapopan. Y el barecito es una joya, ¿eh? Sí, O sea, completamente exterior. Se siente como que le faltan puertas, pero no, ¿verdad? sí, ahora sí que los clientes querían su espacio un poquito independiente. Ujú. Entonces, si los dueños quieren estar nada más aquí, cierran, no abren las ventanas y ayuda bastante el contexto pues que tenemos. También tenemos un baño que sirve al bar, que quedó Ah, adentro de los muros de concreto. excelente. Es como una caja de concreto. Sí, Ya veo. que nos ayudó de hecho al volado que tenemos aquí. ¿Cómo es la estructura? A ver, platícame, porque ya vi que es un volado importante. Sí, pues ahí con ayuda de Messer, que son los ingenieros que nos calcularon, este, nos pedían, o sea, muros de concreto para poder ahí apoyar una viga bastante grande y una trave aperaltada, este, y es la que logra pues O sea, es una gran viga de concreto, sí, ¿verdad? una trave, ajá. Todo esto, De hecho, esta todo esto. columna de concreto, yo la había propuesto como un PTR como el del patio central.
Ok, Quería algo delgadito que no se viera, pero por el tamaño del volado y el tamaño de la trave lo tuvimos que ensanchar un poquito más. claro. Sí, necesitaba un poquito más de Sí, rigidez ahí abajo, ¿verdad? Sí, sí entiendo. Pero quedó muy bien el espacio. Sí, una columna aquí no hubiese sido lo mismo. sí, Oye, lo que está bueno también es que te pidan o que te permitan estos muros bajos aquí en el fraccionamiento, ¿verdad? sí. De hecho, era obligatorio hacerlo bajo. Era como requisito Ujú. Sí, para que se sienta la integración con el con jardín, el con los jardín. árboles. Excelente. Y bueno, al final tú aprovechas este espacio como un pasillo de servicio, ¿verdad? Así es, El sí, mantenimiento no tiene que pasar por toda la casa. claro. No, y el día que tengan algún par de invitados que no los quieran pasar por todo el espacio principal, Ajá. pues pueden acceder por este pasillo hacia el Pues bar. quedó muy bien. ¿De qué año es la casa? El año pasado me Sí, decías. Excelente. ¿Ustedes la construyeron, la diseñaron? sí, la diseñamos y la construimos. ¿Cómo trabajan ustedes? Platícame un poco de su metodología. Pues primero que nada, el acercamiento pues con el cliente es lo más importante. Las primeras citas, las primeras este, entrevistas con el cliente creo que es lo más importante para plasmar qué es lo que quieran. Y damos para pasar del proyecto en papel a la construcción, damos un presupuesto. No lo damos como tal, pero sí damos un presupuesto paramétrico que nos da mucho norte a saber cuánto va a salir la construcción. ¿Tú cuánto crees que sea la diferencia o el porcentaje de diferencia del precio final al paramétrico? Para los clientes es que se den una idea. No varía mucho. No varía mucho. O Creo yo que no. sea, ¿tú qué dirías que es un O sea, menos de sí, un 5%? tal vez, sí. Está Sí, perfecto. dando un paramétrico correcto, ¿no? No saber realmente, o sea, es que estés construyendo y que sepas realmente cuánto cuestan las cosas. Claro, pues está muy bien. Que te des una idea. ¿Y ustedes cómo trabajan? ¿Por administración o por precio alzado? Por administración. ¿Cómo le podrías explicar a las personas que nos están viendo cuál es la diferencia entre contratar un constructor o un arquitecto por administración de obra o por precio alzado? Creo yo que administración creo que es la forma correcta, porque al fin y al cabo lo que te vaya a salir la obra, muchas veces de la otra forma, los arquitectos eh, dan un precio y al final, no sé, los materiales que meten no son los que el cliente se imaginó, no es lo que ellos pensaban, entonces de repente puede haber ahí decepciones. Entonces, por administración, ya sea que le metas un piso de 200 pesos metro cuadrado o 500, el cliente lo sabe, no hay sorpresas y al final, el arquitecto cobra lo que se acordó, ¿no? Ya sea un 10%, un 12%, un 15%, unos. Ujú. Entonces, creo que es una manera un poquito más honesta de trabajar. Por administración. Ujú. De acuerdo. Oye, por fin veo la recámara, ¿eh? Como que no la visualizaba. Sí, este es un Está... estudio Ajá. que todavía no está terminado y aquí tenemos el patio, pues, que se ve en la fachada. Nuevamente es un olivo aceituno. Estamos esperando que crezca, pues, de altura y de grosor, pero creo que quedó un espacio bastante cómodo para trabajar. Súper agradable y lo orientas correctamente, ¿verdad? Mandas la ventana hacia el sur, Así es. ¿verdad? Pero está muy bien protegida, está excelente. En lugar de tener aquí una ventana que ahorita le estaría entrando el El sol sol. con todo, y además por eso haces la celosía. Fíjense qué bonito ahorita cómo la celosía está atrapando la luz del sol. Eso es buena arquitectura. Y le dejas además
comunicación al Sí, con baño. un baño que es el baño de visitas y funciona como baño. Perfecto. Eso me gusta mucho, que sea el mismo baño el de visitas y el de la recámara de la planta baja. No tienes que gastar, ¿verdad? O invertir en otro baño. Así es. Me queda muy bien esto de las dobles puertas, fíjense. Queda muy bien resuelto. Que al final por eso fue una puerta corrediza, para no tener ahí una interferencia ahí con las dos puertas abatibles. Ah, claro. Oye, la elección de los accesorios y del espejo, ¿no? En dorado juega también un poco con la madera, ¿verdad? Sí, ahora sí también, ahí fue mucho con la clienta y las decoradoras. Ah, hubo decoradoras de Sí, interiores, claro. Quedó muy bien. Me gustó mucho cómo tapas también la mocheta entre las puertas, ¿verdad? Para que se sí, sienta para el mismo bloque. así es. Oye, quedó una muy buena doble altura, ¿eh? O sea, entras directamente a la doble altura y te acompaña en todo el recorrido de la escalera. Escalera sin barandal. Sí, pues ahora sí que fue una propuesta que le di a mis clientes. Creo que la escalera era un punto también, en vez de ocultarla, quería que se viera. Ellos ya no tienen hijos chicos, entonces accedieron a dejarlo sin barandal y creo que les ha funcionado bien en la vida diaria. La idea era que no quería ningún elemento que se viera el papelillo del acero, fino, delgado y que no hubiera ningún elemento que lo estorbara. ¿Y cómo la construyes? Platícanos, por favor. Fue con placa de 5/16. Este, Se hizo por bloques de 3 escalones y se fue soldando. Este, Tuvimos que meter unos apoyos que cruzaron el muro, para poder, por el peso, ¿no? Porque es una escalera bastante pesada. Pero pesada, pero a la vista creo que es algo muy, Muy muy ligero, ¿verdad? ligero. Se ve súper ligero. ¿Y qué tal se siente subirla? Súper rígida. Ujú, No tiene nada, pero nada de movimiento. Bueno, muy, 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 muy poco. Quedó muy bien, ¿eh? ujú. Excelente. Y más o menos como cuánto nos puede costar una escalera así. Unos 100,000 pesos. Para darnos una idea, jóvenes. Es que luego las cosas se ven muy sencillas, ¿verdad? Y dices tú, Ujú. pues ¿cuánto puede costar? La placa. No, de acuerdo. Vamos a subir. Sí, claro. Tomados del pasamanos. Este ventanal me llamó la atención porque es muy grande, pero ahorita se siente muy bien. No le entra mucha luz. Ese sería orientación norte, Norte. ¿verdad? Claro. Entonces a este, jóvenes, nunca le pega el sol, o bueno, le pega el sol muy pocas horas al año, ¿verdad? Porque el sol sale por detrás de la cámara y se oculta por el frente hacia donde está apuntando. Entonces, y el sol hace recorrido hacia el sur. Entonces, todo lo que tengas de este lado, por ejemplo, este ventanal, este ventanal es el que va a recibir el calor, ¿verdad? Así es. Aquí va a entrar el rayo. Y este va a estar fresco. Que de hecho tienes mucho vidrio acá arriba, ¿verdad? Sí. Quedó muy transparente esta plata. Sí, pues la idea es que crezca el árbol y nos genere una bonita vista a la copa. Claro. Una buena sombra aquí. Y aquí se aprovecha también para dejar un superstar de TV. Ah, aquí ya se coloca algo de película, ¿verdad? De control Sí, solar. Sí, por el tema del patio, pues. sí, sí, le pega, de hecho el sol le pega bastante a Esta fachada ciertas es zonas. ¿verdad? Sí, Es bien interesante, ¿no? Como aquí podemos ver muchas fachadas, ¿verdad? Podemos ver el norte, podemos ver el sur y podemos ver el este. Este que aquí es el este. No, perdón, este es oeste. oeste. Oeste, sí, es la misma fachada principal. Que entonces, bueno, quizá le da el sol, pero muy pocas horas al día, ¿verdad? Sí,
porque aquí te bloquea el mismo muro del patio. No, y nos ayuda mucho con los reflejos, a lo mejor de las computadoras que estés trabajando, Ah, claro, de la televisión. queda más práctico. Ujú. Los detalles, ¿verdad? Sí, todo ese Pues, tema fue de ¿cómo se llaman los interioristas? Las interioristas. FN Interiorismo. FN Interiorismo. Muy bien. Para invitarlas a que se registren en obra, jóvenes, por favor. Ok. ¿Y de aquí a dónde vamos? Tenemos dos recámaras secundarias, la principal que está atrás de ti y un cuarto de lavado. El cuarto de lavado ahora sí que fue en conjunto con el cliente que lo querían arriba, pues para no estar bajando. Y además de ese tema, creo que un cuarto de lavado en la planta baja te roba mucho espacio utilizable pues para el área social. Entonces, al final creo que son espacios que deben de ser pequeños, muy discretos y creo que aquí se logró bien. Excelente, pues empecemos por el cuarto de lavado. Puerta corrediza. Excelente. Ah, lo orientas hacia lateral. Muy bien. Pues está muy práctico. Lavasecadora. Sí, Lavasecadora, ¿cuánto medirá esta lavasecadora, jóvenes? ¿Cuánto crees que tenga? 20, 40, 60, casi 70 centímetros. Es una buena opción, ¿eh? Es una buena opción. Pero siempre se tiene que despegar, ese es el tema, ¿no? Que nunca puedes pegarla completamente a la parte de atrás. Tienes que colocar algo ahí con las mangueras para que queden de forma lateral. Muy bien, y aquí aprovechas mucho espacio, ¿verdad? Almacenamientos. Perfecto. Podemos pasar a conocer una recámara. sí, ¿Y estas las dejas justo al centro? O sea, tienen las mismas dimensiones. sí, es un eje central. Excelente. Y aquí pues le dejamos una ventana para aprovechar la vista pues de los árboles que nos da pues el terreno. Buenísimo. Qué interesante el acomodo de la habitación. O sea, aprovechas que es muy largo, ¿verdad? De alguna manera Así el es. terreno. Y aquí te cabe hasta una king size. Muy bien. Y tiene vestidor además del closet. Sí, de hecho tiene vestidor. Y este resaque es por el tema también de la fachada, ¿verdad? Así es. Te da esa volumetría. O haces jardinera. La intención era hacer una jardinera, Ujú, pero por el tema de la trave que tenemos ahí que te platicaba, ujú. no fue posible. La idea es poner jardineras, macetas independientes, pero no se han colocado. Ok. Fíjate, no muy usualmente vemos el vidrio que llega hasta la losa. Ujú. Se ve bien, ¿no? Al final de cuentas te abraza muy bien. Sí, como tenemos pegado el vestidor para evitar también el escape De de los las humedades, de del las vapor. humedades. Perfecto. Claro, porque tienes una linternilla, entonces el aire caliente escapa rápidamente hacia arriba. ¿De qué material son los muebles? Son de madera. Me parece que son de piedra. Ah, estos, ¿verdad? Perdón. Es que lo decía porque le tiene Sí, este detalle de, ¿no? Como estas curvas, canales. Ah, que ya vi. Es como el triplá y luego le sí, agregan, ¿verdad? Sí, los lavamanos son de piedra. Hasta la tapa parece que es de piedra. sí, es del mismo material. Y estos ya son prefabricados o los fabrican ustedes. No, son prefabricados. Ya ves que la contra de los lavamanos de repente no suele gustar mucho porque son o muy satinados o con mucho brillo y creo que esos funcionan bien porque son del mismo material. El mismo material, es como un injerto. Fíjense, hasta los mismos accesorios de baño, todos se resuelven dorados. ¿Estas de qué línea son? Me parece que son, no sé si es,
No recuerdo, me parece que todo eso se compró por Amazon. Amazon, ¿verdad? Sí, Siento que van a ser de Amazon. sí, Cuando las veo muy bonitas y que no se les ve la marca, digo, eso es Amazon. Y este no es su espejo, está cerrada. Ok, muy bien. Entonces, esta recámara, vamos a decir que es casi idéntica, ¿verdad? sí. Y esta es la recámara principal. Excelente. Un buen puente aquí. Saludamos al árbol. Ya está tirando buenos brotes, ¿eh? Ah, interesante. O sea, tenemos un pequeño vestíbulo de remate. Saludos a nuestros amigos de Australia. Muy interesantes los tonos, ¿verdad? Sí, Como aceitunas, medio cenizos, sí, creo que va bien con el concepto de toda la casa. en toda la casa. Y esta ventana es la que queda orientada al poniente, pero la proteges con todo ese, pues prácticamente es una gran terraza, ¿verdad? Sí, es un balcón. La idea la idea es que se proteja cuando crezca el árbol, que sea el mismo árbol que dé la sombra, Ujú. pero por mientras también tenemos las cortinas. No, y la losa, o sea, Ujú. realmente del ventanal a donde termina la losa hay 4 metros, casi. Sí, O sea, si se fijan, y aquí y es muy bueno para hablar de cómo protegerte del poniente con una terraza. Hay una hora en la que ya no te protege, ¿verdad? Ahorita estás bien. Si se fijan ahorita, esa losa está impidiendo que la mitad de la recámara esté iluminada, ¿verdad? Pero cuando ya baje el sol, pues este rayo se va a subir. Entonces ya va a pegarse casi casi de frente a la pared. Entonces, el poniente, pues sí te requiere una barrera como el árbol, ¿verdad? El árbol ese sí choca y se impacta en el árbol, las hojas, y ahí sí ya no pasa. ¿Es eso o un faldón? Que muchas veces nos ensucia, pero un cerramiento, una trave, pues ya impide que baje todavía más ese rayo. ¿Qué dimensiones tiene la recámara principal? tiene 420 por 5. 420 por 5, está perfecto. ¿Y este detalle lo hiciste tú o fue del interiorismo? El de la mampara Ajá. fue tema de diseño de arquitectura, Ah, pero perfecto. forrarla sí fue tema Ah, claro, claro, claro. de los decoradores. Queda muy bien, ¿verdad? Porque de alguna manera vestibulas la entrada al baño. Así es, y separas, Ajá. le das un poco de privacidad a la recámara. A la recámara. Muy bien. Aquí arriba también hay 2,70 Sí, de altura. y este es un vestidor, también unido al baño. Buenísimo. Súper generoso, ¿eh? Este vestidor me dirá que a un 4,50, más o menos. Más o menos. Me gusta que tengan siempre sus banquitas. Y además tiene un tocador. Sí, que es el que funciona con ventilación, con iluminación natural, que es de hecho la única ventana que tenemos en la fachada. Ah, claro, es un detalle Ujú, totalmente, ¿verdad? ujú, Pudiste haberla no puesto. Es un detalle de la ujú. proporción de la ventana con la masa de la fachada. En la noche se va a ver muy bien, ¿verdad? Porque no ves más que el destello de la De la luz luz. en los muros. Muy bien. ¿Cuánto medirá este baño? Sí, como un casi 4 metros, ¿verdad? En el sentido, pues casi un 4 por 4. Y lo comento porque tienes esta tina que últimamente están muy de moda y que necesitas poder entrar, ¿verdad? O circular alrededor de ellas. Sí. De hecho, también ahí la ventana que pusimos fue en todo pensado en el mismo árbol, ¿no? Esperar que crezca, abrir la ventana y si estás en la tina, pues tener vista a algo natural, ¿no? Que al fin de cuentas todo eso se pensó por el contexto en el que estamos, ¿no? Un contexto lleno de árboles, naturaleza.
Claro, que se Nada integre más que totalmente necesitamos un poquito de tiempo para que crezcan. para que crezca el árbol. O plantarlo ya muy grande, jóvenes. También se puede. Pregunta, ¿para qué es ese registro? Para poder darle mantenimiento a la llave de la tina. Ah, ok. Ya. Entonces abajo, o sea Hay que, llaves de paso y ahí controlas todo. ok, o sea, si no hubieras dejado eso, Pasa algo y tienes que romper. claro. Ese es un muy buen tip, Ujú. jóvenes. Y más porque quizá pongo una próximamente. Entonces, te salva la vida ese tip, ¿eh? Claro, un registro. Que en teoría, pues, bueno, no, claro, porque las llaves de paso, ¿Dónde ¿dónde estarían? estarían? Tienes toda la razón. Muy buen tip. Excelente. Arquitecto, ¿y cuál fue aproximadamente el costo de construcción, el costo de metro cuadrado? Fue alrededor de 15,000 pesos por metro cuadrado. ¿En serio? Sí, Hace un año. bueno, desde que se inició, Ajá. porque se inició en el 2023. Pero aún así estaba muy bueno el precio, ¿eh? Sí, O sea, si alguien te habla para pedirte una casa como esta, más o menos, ¿qué precio le darías por metro cuadrado aproximadamente? Un rango. no, pues ahorita sí ya habría que valorar si tal vez unos 17,000 metros cuadrados. Yo Pues creo. se me hace muy bien. Excelente, te diría yo. Para estos acabados, pues lo veo muy bien. Ujú. Ahora sí que se buscó, eso es importante del arquitecto, ¿no? Que buscar acabados bonitos y que estén en buen precio. En buen Porque es precio. muy fácil irse a las opciones caras, ¿verdad? Claro. Y no buscar. Sí, en eso tienes toda la razón. No, quedó muy bien. Muchas felicidades, me sorprendiste, ¿eh? Pensé que ibas a decir 18, 19, Ujú. pero no. Buenísimo. ¿Y en cuánto tiempo se ejecuta una obra como esta? Un año, 12 meses. Ok, excelente. Pues está muy bien. Y con todo y los micropilotes. Sí. Felicidades. La verdad que es un gran trabajo. Pues muchísimas gracias, arquitecto. ¿Hay algo más que No, nos hace falta conocer? no sé si quieran ver la fachada desde atrás, desde Sí, vamos, abajo. vamos, claro. Si quieren, adelante, jóvenes. Vamos. Me gusta esta perspectiva. Pues de acá, si quieres la perspectiva Ujú. que se ve bien, o bueno, más bien donde se aprecia más el volado es aquí. Sí, aquí se ve muy bien. Se vuela 5 metros, ¿verdad? Sí, 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 es un volado bastante generoso. Y haces muro de contención, ya vi. Qué curioso, ¿verdad? No pensarías que son rellenos. No, pero creo que fue porque era el último terreno de este fraccionamiento y toda la gente que cuando construyó aventaban Las arenas, las arenas acá. ya, claro. Ah, se ve muy bien. Y más entre las hojas de los robles. Excelente. Y toda esta zona es zona ya federal, ¿verdad? Sí, Entonces aquí se la tienen que mantener entre los mismos propietarios. así es. Excelente, arquitecto. Pues arquitecto, muchísimas gracias una vez más por compartirnos tremenda casa. Las redes sociales, por favor, para que lo puedan contactar. En Instagram como IMA Arquitectura y es la única red social que usamos. IMA Arquitectura. Así es, Vamos a invitarlos a que se registren en enobra.org para todas las personas que quieren llegar rápidamente al correo y al WhatsApp y que no están familiarizados con Instagram. con Instagram. Claro que Muchísimas sí. gracias. No, a ti, Abraham. Hasta muy pronto, jóvenes. Esperemos seguir viendo más de sus obras, arquitecto, que no pasen otros 3 años. Esperemos. Yo soy el arquitecto Aram Cota Paredes. ¡Adelante!